La civilización griega se desarrolló en la península balcánica, las islas del mar Egeo y la costa de Asia Menor, desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo primero antes de Cristo. Fue heredera de culturas previas como la minoica y micénica y dio paso a una de las civilizaciones más influyentes del mundo occidental. Quédate a disfrutar esta narrativa. No olvides darle me gusta, deja tus comentarios, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones de este canal del Dr. UC TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. La cultura minoica, originaria de Creta, destacó por su arte refinado, comercio marítimo y palacios como Knossos. La cultura minoica, desarrollada en la isla de Creta entre el 3000 y el 1450 a.C., es considerada la primera gran civilización de Europa. Su economía se basaba en el comercio marítimo, especialmente con Egipto y el cercano Oriente. Los minoicos destacaron por su arquitectura palaciega, como el Palacio de Knossos, su escritura lineal A y su arte refinado con frescos coloridos. Practicaban cultos religiosos centrados en la diosa madre y el toro. Aunque pacífica en apariencia, su civilización colapsó posiblemente por desastres naturales y la invasión micénica. Fue redescubierta por el arqueólogo Arthur Evans en el siglo XX. La micénica, ubicada en el continente griego, fue más militarizada, con fortalezas y tumbas monumentales. Ambas influyeron profundamente en la civilización griega posterior, especialmente en su mitología y arquitectura. La cultura micénica floreció en la Grecia continental entre 1600 y 1100 a.C. y se considera la primera civilización griega propiamente dicha. Influenciada por la cultura minoica, adoptó la escritura lineal B y desarrolló una sociedad jerárquica y militarista. Sus centros urbanos como Micenas, Tirintos y Pilos eran fortalezas amuralladas con palacios complejos. Los micénicos fueron hábiles comerciantes y guerreros, conocidos por su participación en la legendaria Guerra de Troya. Su arte reflejaba temas bélicos y funerarios. El colapso de esta civilización se atribuye a invasiones, desastres naturales y crisis internas, marcando el inicio de la Edad Oscura griega. La sociedad griega fue diversa y descentralizada. No existió un imperio griego unificado hasta la era de Alejandro Magno. Las polis, ciudades-estado, eran la unidad política básica. Cada polis tenía su propia organización, leyes y ejército. Atenas y Esparta fueron las más destacadas con modelos opuestos. Democracia frente a oligarquía militarista. Atenas, una de las ciudades más influyentes de la antigua Grecia, alcanzó su apogeo en el siglo V antes de Cristo, durante la llamada Edad de Oro de Pericles. Fue cuna de la democracia directa, donde los ciudadanos participaban en las decisiones políticas. Su economía se basaba en el comercio marítimo y la artesanía. Atenas destacó por su producción cultural, filosofía, Sócrates, con Platón, en el teatro, Sófocles, Eurípides, en la arquitectura, el Partenón y muchas otras manifestaciones de arte. Fue rival de Esparta en las guerras del Peloponeso. Aunque sufrió derrotas y declives, su legado político, filosófico y artístico influyó profundamente en la civilización occidental hasta nuestros días. Esparta
Fue una poderosa ciudad-estado de la antigua Grecia, conocida por su sociedad militarista y disciplinada, gobernada por una diarquía, dos reyes y un consejo de ancianos, Jerusia. Su sistema político también incluía a la asamblea y a los éforos. Desde temprana edad, los ciudadanos varones eran entrenados para la guerra en la agoge. Las mujeres gozaban de más libertad que en otras polis, gestionando propiedades y educando hijos fuertes. Su economía era agrícola, basada en el trabajo de los ilotas, esclavos del Estado. Esparta lideró a Grecia en las guerras médicas y fue rival de Atenas en las guerras del Peloponeso. La ciudadanía era clave. Solo los hombres libres nacidos en las polis podías, podían participar en la vida política. Las mujeres, metecos, extranjeros residentes y esclavos quedaban excluidos. La vida social giraba en torno al ágora, plaza pública, los templos y las celebraciones religiosas. El pensamiento racional, la competencia atlética, la educación cívica y la búsqueda de la arete, excelencia, eran valores fundamentales. La religión politeísta tenía una función cultural más que dogmática. Los dioses como Zeus, Atenea y Apolo reflejaban ideales humanos y actuaban como símbolos de identidad cívica. La economía griega era agrícola, comercial y artesanal. Las condiciones geográficas, terreno montañoso y escasa fertilidad, obligaron a los griegos a buscar alternativas económicas. Cultivaban trigo, cebada, vid para hacer vino y olivo para extraer el aceite. También criaban ovejas, cabras y aves. El mar fue vital. La navegación y el comercio marítimo permitieron intercambios con Egipto, Fenicia, Persia e incluso la península ibérica. Se exportaban cerámicas, vino, aceite y armas. Se importaban cereales, metales, perfumes y esclavos. La artesanía era sofisticada, destacaron los alfareros, escultores, orfebres y constructores. El trabajo estaba dividido entre ciudadanos y extranjeros y esclavos. En Atenas, gran parte del trabajo productivo era realizado por esclavos. Las monedas comenzaron a utilizarse en el siglo VII antes de Cristo, lo que facilitó el desarrollo de una economía de mercado. Las ligas comerciales y alianzas también promovieron el crecimiento económico entre las polis. El sistema político varió según la polis. En Atenas surgió la democracia directa, donde los ciudadanos participaban en la asamblea, eclesia, se elegían magistrados por sorteo y el Consejo de los 500 administraba los asuntos cotidianos. Clístenes, Pericles y Solón fueron reformadores clave. Clístenes, Solón y Pericles fueron figuras fundamentales en el desarrollo de la democracia ateniense. Solón, en el siglo VI antes de Cristo, fue un legislador y reformador que sentó las bases para la democracia. Abolió la esclavitud por deudas, dividió a los ciudadanos en clases según su riqueza y creó el Consejo de los 400. Sus reformas buscaron reducir tensiones sociales entre nobles y campesinos, equilibrando el poder político y abriendo la participación a más ciudadanos, aunque no de forma completamente democrática. Clístenes, finales del siglo VI antes de Cristo, considerado el padre de la democracia, reorganizó políticamente a Atenas en 10 tribus, según criterios territoriales, eliminando el poder de los clanes aristocráticos. Instituyó la ostracización para evitar tiranías y amplió el poder de la Asamblea Popular, la Eclesia,
y el Consejo de los 500, el Poule, fortaleciendo la participación ciudadana. Pericles, en el siglo V antes de Cristo, consolidó la democracia directa y dirigió Atenas durante su periodo de mayor esplendor. Impulsó reformas que permitieron la participación política de ciudadanos pobres, promovió la cultura, la arquitectura, como el Partenón y el arte, y lideró la ciudad durante la guerra del Peloponeso. Su gobierno simboliza el apogeo político y cultural de Atenas. Esparta, por el contrario, era una oligarquía militar. Gobernaban dos reyes con funciones religiosas y militares, un consejo de ancianos, Gerosia, 5 éforos y una asamblea limitaban su poder. La sociedad espartana estaba centrada en la disciplina, el deber y la obediencia. Otras polis tenían tiranías o aristocracias. La diversidad política fue característica del mundo griego. Sin embargo, todas compartían valores como el civismo, la deliberación y el amor por la libertad, eleuteria. Durante el siglo IV antes de Cristo, Filipo II de Macedonia unificó Grecia bajo su mando. Su hijo Alejandro Magno expandió el mundo griego hasta Egipto, Persia e India, creando el helenismo, una fusión cultural greco-oriental. Los personajes más influyentes tenemos a Solón del 640 al 558 a.C., fue un reformador ateniense quien abolió la esclavitud de deudas, reorganizó la sociedad y sentó las bases de la democracia. Pericles del 495 al 429 a.C., estadista ateniense, impulsó la democracia directa, promovió las artes y dirigió Atenas durante su época de oro. Leónidas del 540 al 480 a.C., rey espartano que lideró la defensa heroica de las Termópilas. Sócrates, del 469 al 399 a.C., filósofo fundador de la ética occidental, promovió el pensamiento crítico y fue condenado a muerte por corromper a la juventud. Platón, del 427 al 347 a.C., fundador de la Academia, desarrolló la teoría de las ideas y escribió la República. Aristóteles, 384 al 322 a.C., maestro de Alejandro Magno, sentó las bases de la lógica, la política y las ciencias naturales. Alejandro Magno, del 356 al 323 a.C., conquistador macedonio, difundió la cultura griega por 3 continentes. Murió joven, pero dejó un imperio cultural perdurable. En la batalla de Maratón, en el 490 a.C., un mensajero corrió hasta Atenas 42 kilómetros para anunciar la victoria. Esta historia dio origen a la maratón moderna. La batalla de Maratón ocurrió en el año 490 a.C., durante la primera guerra médica entre Persia y las ciudades-estado griegas. El ejército persa, enviado por el rey Darío I, desembarcó en las llanuras de Maratón, cerca de Atenas. Los atenienses, liderados por Milcíades, enfrentaron a un ejército persa muy superior en número. Con una táctica astuta, los griegos reforzaron sus alas y atacaron de forma envolvente, logrando una sorprendente victoria. Los persas sufrieron grandes bajas y se vieron obligados a retirarse. La batalla demostró la eficacia del ejército hoplita y elevó la moral griega. Según la leyenda, un soldado llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas, unos 42 kilómetros, para anunciar la victoria y murió tras cumplir su misión. Este hecho inspiró la actual carrera de maratón. En las Termópilas, 300 espartanos resistieron a miles de persas
inspirando generaciones con su coraje. La batalla de las Termópilas tuvo lugar en el año 480 a.C., durante la Segunda Guerra Médica, cuando el rey persa Jerjes I invadió Grecia con un enorme ejército. Un contingente griego liderado por el rey espartano Leónidas defendió el estrecho paso montañoso de las Termópilas con unos 7,000 hombres, incluidos los famosos 300 espartanos. Durante 3 días los griegos resistieron heroicamente, utilizando el terreno estrecho para neutralizar la superioridad numérica persa. Finalmente, un traidor griego llamado Efialtes reveló a Jerjes un sendero que permitió a los persas rodear a los defensores. Leónidas y sus hombres, sabiendo su destino, lucharon hasta la muerte. Aunque fue una derrota táctica, la resistencia griega inspiró a las polis a unirse. Poco después, los griegos obtendrían victorias cruciales en Salamina y Platea, cambiando el curso de la guerra. Las Termópilas se convirtieron en símbolo de valentía y sacrificio por la libertad. El juicio de Sócrates lo mostró fiel a sus principios. Prefirió morir antes que renunciar al derecho a pensar. Alejandro Magno, tras conquistar Asia, supuestamente lloró por no tener más mundos que dominar. El oráculo de Delfos, centro espiritual griego, daba profecías que influían en las decisiones políticas y militares. En Atenas, un esclavo Esopo, conocido por su ingenio, logró su libertad contando fábulas con moralejas. Su astucia cautivó tanto a su amo como a líderes políticos. Aunque esclavo, su talento lo inmortalizó como narrador, demostrando que incluso en la esclavitud, la inteligencia podía cambiar el destino. La geografía griega, montañosa y fragmentada, dificultaba la unidad política. Esto llevó a guerras constantes entre polis y a la fundación de colonias para resolver problemas de sobrepoblación y falta de tierras fértiles. La escasez de recursos, metales y madera, incentivó las guerras y el comercio. La dependencia del mar los hizo vulnerables a bloqueos y piratería. Hubo también crisis interna, tensiones sociales, esclavitud, desigualdad y epidemias. La peste de Atenas del 430 a.C. diezmó a la población y mató a Pericles. Las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta debilitaron a toda Grecia. Aunque Esparta venció, no logró consolidar el dominio. Tebas, luego Macedonia, tomaron el relevo. Filipo II sometió a las polis. Su hijo Alejandro Magno llevó la cultura griega hasta la India. A su muerte, el imperio se dividió entre sus generales, surgiendo los reinos helenísticos. Finalmente, Roma conquistó Grecia en 146 a.C., tras la destrucción de Corinto. Grecia se convirtió en provincia romana. Aunque perdió su independencia, su cultura fue adoptada y transformada por Roma. La civilización griega fue uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. En ella se gestaron las ideas de democracia, filosofía racional, ética, historia, ciencia y arte clásico. Atenas brilló como símbolo de libertad y pensamiento. Esparta mostró el poder del deber y la disciplina. Sus dioses, mitos, templos y Juegos Olímpicos siguen presentes en la cultura global. El legado de Grecia vive en nuestras lenguas, leyes, educación y arte. Es un recordatorio eterno de la capacidad del ser humano para crear belleza, razón y sociedad a partir de la reflexión y la participación ciudadana. Soy Cruz Alberto Uc Hernández y te invito a suscribirte a este canal del Dr. Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.